Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de Java desde cero orientado a objetos, donde en este video vamos a desarrollar una aplicación que vamos a utilizar para ingresar una secuencia de valores de tipo entero y verificar con esta aplicación cuántas veces está repetido ese valor en la colección de datos y en qué posición se encuentra ese elemento en la colección, donde vamos a crear un objeto que será de la clase integer. Prácticamente será un arreglo y por este motivo vamos a colocar corchete. Yo a este objeto lo llamaré number porque vamos a ingresar datos de tipo entero, o sea valores numéricos. Le voy a asignar la instancia de la clase integer, pero vamos a colocarle corchete. Dentro de los corchetes voy a colocar el valor de 6 para que pueda almacenar esta cantidad de elementos. Voy a crear ahora un objeto, lo llamaré post. Le voy a asignar la instancia de la clase ArrayList para utilizar esta clase genérica y poder indicarle que va a gestionar datos de la clase integer, pero tenemos que importar la librería de esta clase para poder utilizarla. La aplicación que nosotros vamos a desarrollar va a utilizar ciertos procedimientos que nosotros hemos venido viendo en el transcurso del curso de cómo gestionar colecciones de datos utilizando la librería string. Ahora lo que prosigue es crear un mensaje de tipo consola. Dentro de las comillas dobles voy a colocar el siguiente texto: bienvenido, para poder mostrarlo por consola. Vamos a crear otro mensaje de tipo consola. Dentro de las comillas dobles voy a colocar el siguiente texto: búsqueda secuencial. Pero ahora vamos a crear otro objeto. Yo lo llamaré leer. Le voy a asignar la instancia de la clase scanner. Vamos a importar la librería de esta clase. Como argumento recibe información del siguiente elemento y de la clase system, para indicarle que va a gestionar datos de entrada, que será de la consola. Nuevamente vamos a colocar la clase system para poder colocar el siguiente mensaje: ingrese los 5 valores. Vamos a crear ahora un ciclo for y vamos a seleccionar la siguiente estructura. Justamente aquí en el valor de 10 vamos a colocar el objeto number, que va a contener la colección de datos de tipo entero. Como es un objeto, podemos colocar punto y llamar a la propiedad que nos va a proporcionar la longitud de datos que podremos almacenar en ese arreglo. Pero nosotros solo vamos a ingresar 5 elementos, pero en el arreglo le estamos indicando que va a almacenar 6 elementos. Por lo tanto, lo que haré será eliminar una posición. Voy a colocar después de la propiedad de longitud -1 para poder obtener solo los 5 elementos de esa colección. Ahora recuerden que las colecciones de datos, sus posiciones empiezan desde la posición 0. Pero aquí vamos a indicarle a nuestro ciclo for que se ejecute de acuerdo a la siguiente comparación. Si el dato que está almacenado en la variable i es menor o igual que el dato que vamos a obtener de la longitud de nuestro arreglo. Ahora vamos a colocar dentro de nuestro ciclo for la clase de sistema para poder crear un mensaje. Dentro de las comillas dobles voy a colocar el siguiente mensaje, donde voy a colocar números, voy a concatenar, voy a colocar comillas dobles dentro la apertura de un corchete, voy a concatenar la variable i para obtener la posición de nuestro ciclo for. Luego voy a concatenar y voy a colocar el cierre del corchete. Vamos a concatenar y después vamos a colocar el signo igual dentro de comillas dobles. Pero aquí vamos a utilizar otro método. Este método genera un salto de línea, pero lo que haré será imprimir esta información sin utilizar un salto de línea. Ahora vamos a colocar el objeto number porque lo que haremos será almacenar información en este arreglo. Dentro de los corchetes vamos a colocar la variable i para poder almacenar información
en el arreglo de acuerdo a la posición de nuestro ciclo for. Y la información que nosotros vamos a almacenar es la información que vamos a obtener del objeto leer, que es de la clase scanner, porque nosotros vamos a ingresar datos por la consola. Y como serán datos de tipo entero, podemos utilizar el siguiente método. Una vez que ingresemos los 5 elementos, vamos a salir de nuestro ciclo for y vamos a crear otro mensaje. Dentro de las comillas dobles vamos a colocar el siguiente mensaje: introduce el elemento a buscar, porque lo que haremos ahora será ingresar un dato de tipo entero para poder buscarlo si está en la colección de datos. Vamos a crear un objeto a nivel de este método, o sea, un atributo de la clase. Será privado, será de tipo entero, lo llamaré X. Ustedes pueden colocarle cualquier nombre que ustedes deseen a este objeto, pero como vamos a utilizarlo dentro del método main, este objeto tiene que ser estático. Por lo tanto, vamos a llamar a la siguiente palabra reservada. Perfecto. Ahora dentro del método vamos a colocar esa variable y le vamos a asignar el objeto de la clase scanner para llamar al método que vamos a utilizar para obtener datos de la consola, pero que serán datos de tipo entero. Ese objeto X va a contener el objeto a buscar en la colección. Ahora vamos a crear otro objeto, yo lo llamaré number list, objeto que va a contener otra colección de datos, pero será de la clase ArrayList. Y por este motivo voy a asignarle la instancia de la clase ArrayList y le voy a indicar que va a gestionar datos de la clase integer, ya que vamos a utilizar la librería string para poder verificar si este elemento que nosotros vamos a buscar en la colección ya está en la colección de datos de tipo entero y cuántas veces está repetido. Ahora, esta clase ArrayList dentro de los paréntesis recibe un argumento y lo vamos a utilizar para poder convertir el arreglo de tipo integer en una colección de datos de la clase ArrayList. Estos procedimientos y métodos nosotros lo hemos venido viendo en el transcurso del curso. Dentro de los paréntesis voy a colocar la clase Arrays para poder llamar al método que vamos a utilizar para poder convertir este arreglo en una colección de la clase ArrayList. Pero hay que importar la librería de la clase Arrays. Esto significa que la colección de datos que está en este objeto ahora está almacenado en el siguiente objeto numberList. Lo que prosigue ahora es crear un objeto de la interface map. Si ustedes recuerdan, hemos utilizado esta interface para poder mapear elementos, donde a un elemento podemos almacenarlo utilizando una llave. Y por este motivo, esta interface map le estamos pasando dos clases, donde vamos a indicarle que vamos a gestionar datos de la clase integer y datos de la clase long, donde vamos a obtener cada elemento de la colección de datos que está en este objeto. Por este motivo, a este objeto de la interface le vamos a asignar el objeto numberList, pero tenemos que llamar al método string. Vamos a colocar ahora punto porque ahora vamos a llamar al método que podemos utilizar para poder convertir la información en una colección. Pero este método recibe una clase, pero tenemos que importar esta clase, o sea, su librería. Ahora, con esta clase nosotros podemos llamar a un método que podemos utilizar para poder mapear, y es el siguiente método. Pueden observar que recibe una función como argumento, donde tenemos que proporcionarle esta información. Como primer argumento vamos a colocar la siguiente interface que vamos a utilizar para obtener la información de la colección de datos. Vamos a importar la librería de esa interface y con este método vamos a obtener cada elemento, pero esa información se lo vamos a proporcionar a una función anónima como segundo argumento para poder tratar esa información. Voy a crear un objeto llamado b, le voy a proporcionar el operador flecha
pero vamos a colocar llaves, ya que dentro de las llaves vamos a gestionar la información que vamos a obtener del objeto B, donde voy a crear una condición. Dentro de los paréntesis de la condición voy a crear una comparación. Voy a comparar la información del objeto B que contiene cada elemento de la colección y lo vamos a comparar con la información que esté en el objeto X. Si los datos son iguales, es porque ese elemento ya está en la colección. Bien, lo que haremos será hacer lo siguiente: clic derecho, formato, para ordenar el código. Dentro de la condición vamos a colocar el objeto post y vamos a llamar a un método que vamos a utilizar para almacenar ese dato. Dentro de los paréntesis del método agregar vamos a colocar una variable i que va a contener la posición donde se encuentra ese elemento en la colección, pero necesitamos crear esa variable y voy a crearlo como un atributo, tal como hicimos con el atributo X. Será un atributo estático privado de tipo entero y lo voy a inicializar con el valor de 0. Pero cada vez que nosotros entremos a esta función anónima, vamos a incrementar la variable i en 1, pero justamente aquí vamos a colocar punto y coma. Pero esta función anónima tiene que retornar un dato. Después de esta línea de código vamos a colocar un return y vamos a colocar el valor de 1, luego la letra L, ya que esta función va a verificar cuántas veces se repite cada elemento en la colección, y de acuerdo cuántas veces se esté repitiendo este elemento en la colección, esta información que está retornando esta función se va a incrementar en 1. Un ejemplo: si en la colección de datos está el valor de 5 dos veces, primero va a verificar esta función que ese elemento está una vez en la colección. Pero si nuevamente está ese elemento en la colección, el valor de 1 se va a incrementar en 1, creando el valor de 2, indicando que ese elemento está dos veces en la colección. Este procedimiento que nosotros estamos haciendo justamente aquí solo es para capturar la posición donde está ese elemento, pero nuestra función anónima lo que hace es verificar cuántas veces está repetido ese elemento en la colección. Este método recibe otro tercer argumento. Con esta función verificamos cuántas veces está cada elemento en la colección, pero tenemos que indicarle a esta función qué tipo de operación va a utilizar para poder incrementar el elemento que está retornando, que es el valor de 1. Bien, justamente aquí vamos a colocar coma y vamos a colocar la clase long. Luego vamos a colocar doble dos puntos y vamos a llamar al método sumar para indicarle que ese elemento que está retornando la función anónima, que es el valor de 1, se va a sumar en 1 cada vez que se encuentre un elemento en la colección de datos. Justamente aquí tenemos que colocar punto y coma. Perfecto, de esta forma ya tenemos completo este procedimiento. Ahora vamos a colocar la clase sistema porque vamos a crear un mensaje para poder mostrar la información. Dentro de los paréntesis voy a colocar el siguiente mensaje: el número buscado. Vamos a concatenar la variable X para poder mostrar el dato a buscar. Se repite. Vamos a concatenar y vamos a colocar el objeto que contiene la información de nuestro procedimiento. Este objeto me está retornando una colección de datos que contiene llaves y esas llaves contiene cada elemento de la colección, pero nosotros solo necesitamos la información del elemento que nosotros estamos buscando en la colección. Por este motivo vamos a llamar a un método que vamos a utilizar para poder obtener un dato en específico, que es el método get. Dentro de los paréntesis vamos a colocar la variable X. Ahora, ¿por qué estamos colocando la variable X justamente dentro de este método? Porque este procedimiento está obteniendo la colección de datos del siguiente objeto que contiene cada elemento
de la colección de datos que nosotros hemos ingresado de tipo integer. Y este procedimiento está utilizando cada dato como una llave. Y en esa llave está almacenando un dato de tipo long, que es la cantidad de veces que está repetido ese elemento en la colección. Por este motivo nosotros colocamos el valor de 1 y la letra L para indicar que es un dato de tipo long el que está retornando esta función. Y recuerden que justamente aquí le indicamos que ese valor de 1 que está retornando esta función se va a sumar en 1 cada vez que encuentre un valor en la colección. O sea, un valor que esté repetido en la colección de datos de tipo entero o de tipo integer. Ahora, ese valor de tipo entero que me está retornando este procedimiento se está almacenando en la colección utilizando una llave que es cada elemento en la colección. Por este motivo estoy colocando la variable x para poder obtener una llave que es nuestro dato a buscar, que contiene la cantidad de veces que está repetido en la colección. Ahora vamos a colocar otro mensaje de tipo sistema. Dentro de los paréntesis vamos a colocar el siguiente mensaje: el número buscado. Concatenamos la variable x, está en la posición. Vamos a concatenar y vamos a colocar el objeto post que contiene las posiciones donde se encuentra ese elemento que nosotros estamos buscando en la colección. Bien, de esta forma tenemos una aplicación utilizando ciertos recursos que nosotros hemos venido viendo en el transcurso del curso y de la sección de cómo utilizar la librería string para poder gestionar colecciones de objetos aquí en este lenguaje de programación de Java. Ahora lo que prosigue es verificar si nuestra aplicación funciona correctamente. Vamos a ejecutarla y podemos observar que me muestra los siguientes mensajes: bienvenido, búsqueda secuencial, ingrese los 5 valores que tienen que ser de tipo entero o valores numéricos, y me muestra el primer mensaje y me muestra la primera posición para poder almacenar ese dato, número, y se va a almacenar en la posición 0. Voy a ingresar 5 elementos y en esos 5 elementos voy a ingresar un dato repetido. Bien, ingresé los 5 elementos. Ahora me está indicando con el siguiente mensaje que yo tengo que ingresar el elemento que voy a buscar en esa colección. Voy a colocar el valor de 2 ya que yo ingresé 2 veces ese elemento. Lo ingresé en la posición 0 y también lo ingresé en la posición 3. Voy a presionar Enter. Perfecto, como pueden observar me está mostrando ahora los siguientes mensajes. El número buscado, que es el valor de 2, se repite 2 veces. Luego me muestra el segundo mensaje: el número buscado, que es el valor de 2, está en las posiciones, y me está mostrando corchetes. Dentro de los corchetes está la colección de posiciones donde se encuentra ese elemento. Tal como les mencioné anteriormente, el valor de 2 lo ingresé en la posición 0 y en la posición 3. Perfecto, y es la información que me está mostrando la aplicación. Esto significa que hemos desarrollado correctamente esta aplicación. De esta forma nosotros podemos utilizar de forma eficaz la librería String para poder gestionar colecciones de objetos y realizar búsquedas de datos. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video donde hemos desarrollado una excelente aplicación utilizando ciertos recursos de la librería String. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.